Y les decía que esta aplicación la van a utilizar para cuando quieran elaborar cualquier documento que requiera realizar cálculos. También les va a servir para generar gráficos estadísticos. Seguramente en algunas materias van a tener la necesidad de hacer algunas encuestas, tabulares de información, y en base a esos datos generar unos gráficos para que se pueda comprender de manera rápida. También les decía que algunos lo utilizan como base de datos, ya que cada hoja de cálculo tiene más de un millón de filas y pueden registrar hasta 65,000 columnas. Y lo que habíamos hecho es ver el entorno de trabajo de la aplicación. Como es parte del Office, entonces de igual manera tiene el mismo entorno, lo único que cambia es el área de trabajo, ya que tiene una cinta de opciones. Obviamente que los comandos en esta cinta de opciones están de acuerdo al libro de trabajo, habíamos dicho. Cada libro de trabajo justamente puede tener varias hojas de cálculo. En cada hoja de cálculo podemos generar un tipo de documento y eso se guarda en un libro de trabajo. En cambio, en Word era documento porque un documento estaba o constaba con varias páginas. En cambio, aquí se llama libro de trabajo porque puede tener varias hojas de cálculo. Y todas las hojas de cálculo tienen de alguna forma la misma cantidad de columnas y la misma cantidad de filas. Las columnas están nombradas desde la letra A hasta la XFD y las filas están numeradas. Cada intersección de cada columna con cada fila forman estos rectángulos, estos pequeños rectángulos que se llaman celda. Y al mover en el teclado las flechitas, entonces lo que estamos haciendo es desplazar el selector de celda. Para insertar datos, lo primero que debemos de hacer es ubicar el selector de celda. Y entonces vamos a empezar a ver aquí una pequeña vamos a generar una pequeña plantilla donde vamos a aplicar las operaciones aritméticas básicas para empezar. Yo sé que también algunos ya la han utilizado Excel, así es que de alguna forma simplemente van a recordar, pero para los que recién están utilizando, entonces por ello vamos a empezar de cero. Vamos a generar aquí y vamos a ubicar el selector. Miren, el selector de celda tienen que ubicar donde van a introducir, les decía. Y aquí vamos a realizar algunas operaciones. Voy a colocar esto como título. Aritméticas y lógica y trigonométrica. En la columna A4 vamos a generarnos unos valores y a esto lo voy a colocar como rótulo valor X. En la otra vamos a insertar el valor Y o el valor Y, y en la otra columna el valor Z. En su teclado, en la mayoría de los ordenadores tienen un teclado numérico. Entonces, lo recomendable es que trabajen porque cuando se instala el Excel, dependiendo de la configuración que se haya realizado en el sistema operativo, cuando utilicen el punto, la coma flotante o el punto decimal, en algunos ordenadores acepta la coma y en otros acepta el punto. Entonces, por eso les digo que utilicen el teclado numérico, ya que si ahí cuando presionan el punto les sale coma, quiere decir que su computadora está configurado para que en vez de punto utilicen coma. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, aquí voy a generar estos valores para hacer las operaciones. Simplemente con 5 registros vamos a trabajar. Y justamente aquí en Y voy a colocar números que tengan fracción, por decir 34.99. Miren, ahí he colocado 34.99. Y voy a colocar ahora con coma, 66.77. En vez de punto voy a utilizar coma. Y vamos a ver que cuando yo coloque aquí coma, el dato numérico se ha alineado a la derecha. Y cuando he colocado punto, está alineado al lado izquierdo. Esto significa que mi máquina, que mi computadora, por defecto está configurado para utilizar coma. Porque todo lo que es texto siempre se va a alinear al lado izquierdo. Aquí lo que he escrito, valor X, valor Y, valor Z,
está alineado al lado izquierdo de la celda. En cambio, los datos numéricos por defecto se alinean al lado derecho de la celda. Ahí también pueden tomar en cuenta que si el número está alineado a la izquierda, entonces tienen que cambiar, ¿no? Porque algunos, las portátiles, por ejemplo, no tienen un teclado numérico, algunas. Por lo tanto, si el dato está alineado al lado izquierdo, significa que tienen que cambiar. En vez de punto a la coma, o puede ser lo contrario, viceversa. Todos los datos numéricos, por defecto, tendrían que estar alineados siempre al lado derecho. Eso tienen que tomar muy en cuenta. Otra vez, miren, coloco ahí punto. No me va a salir. Entonces, cualquier fórmula que yo realice quiere decir que me va a botar algún error. Porque en mi ordenador, por ejemplo, estoy utilizando la coma. Y aquí voy a colocar otras palabras. Unos valores más pequeños. Bien, por decir yo quisiera realizar la suma del valor X más Y más Z. Quiero saber cuál es el resultado de sumar el valor que tenemos en la columna X más la columna Y más lo que tengamos en la columna Z. En este caso, en Excel, siempre vamos a utilizar el nombre de cada celda. Por ejemplo, el valor de 1000 en la columna A, todos estos valores están en la columna A, pero el primer valor está en la fila 5. Entonces, el nombre de esta celda sería A5. Esa es su referencia. Este otro valor está en la columna B, y el primer valor que quiero sumar está en la fila 5, entonces la referencia sería B5, y así sucesivamente. Este está en la C, el primer valor que quiero sumar está en la 5. Entonces la fórmula en Excel siempre debe de ser antecedida por el símbolo igual. Y aquí yo coloco el nombre de cada celda, entonces le digo lo que hay en la columna A, fila 5, más lo que tengamos en la columna B, fila 5, más lo que tengamos en la columna C, fila 5. Siempre debe estar nombrado primero el nombre de la columna, luego la fila. No puede ser en sentido contrario. Yo no puedo colocar primero el nombre de la fila y luego la columna. Me va a botar un error. Siempre la columna. Por eso empiezo con una letra y luego el número que corresponde a la fila. Licenciado, una consulta. Dime. Aquí en hacer la sumatoria, ¿no? Puedo ponerlo entre paréntesis igual, ¿no? También podría colocar. En este caso no estoy utilizando todavía paréntesis, porque vamos a ver cuál es el detalle de los paréntesis. Todo lo que hemos aprendido en aritmética, desde básico, en primaria o secundaria, se aplica. En realidad los programas de informáticos lo que hacen es aplicar esa regla. Y cuando utilicemos paréntesis vamos a ver que si yo utilizo otros operadores como el por, la multiplicación, entonces hay que ver la precedencia de operadores para que nos boten el resultado. Entonces, ya, licenciado, gracias. Si yo presiono Enter, ahí está, miren, me está botando el resultado, ¿sí? Yo también pudiese colocar aquí directamente los valores. Miren, si yo colocase, a ver, aquí al lado voy a colocar la fórmula de igual la misma, pero esta vez voy a utilizar los valores. Por decir, aquí está 1000. Entonces, si yo coloco aquí 1000 más 34,99 más 100, eso es lo que quiero sumar. Excel me va a botar igual un resultado. Me va a botar, miren, y me está botando el mismo resultado. Solamente que esta última no me sirve para copiar la fórmula, porque no olviden cuando ustedes estén generando una planilla, cuando estén haciendo un control de ventas o cualquier documento, generalmente la fórmula que introducimos es para el primer registro. Y ya para los siguientes registros, si yo tengo 1000 empleados, el control de ventas será para 1000 productos. Entonces, esa fórmula me sirve para el resto, para el 999 empleados, me serviría la primera fórmula. Entonces, esto hay una manera de copiar. Si ustedes ubican aquí el puntero, miren, aparece una cruz en la esquina inferior derecha de la celda. Cuando aparezca este símbolo, ese pequeño signo más, con clic sostenido lo puedo arrastrar hasta el número de fila que yo quiera copiar esa fórmula. Como estoy haciendo 5 registros, entonces lo arrastro hasta ahí. Y observen que me ha salido el resultado de cada registro. En cambio, si yo copio esta otra, donde he utilizado los valores y no el nombre de la celda
o el nombre de la referencia, me va a copiar el mismo valor. ¿Vieron? Me está copiando el mismo valor. ¿Por qué? Porque en todas está realizando la suma de 1000 más 34.99 más 100. Entonces, no deben de utilizar el contenido, los valores de la celda. Siempre acostúmbrense a utilizar el nombre de la celda, la referencia. De esa manera, la primera fórmula les va a servir para todos los demás registros. Ahora vamos a realizar una resta aquí. Si yo quisiera restar, por decir, solamente el valor, lo que tenemos x menos z, entonces, ¿cuál sería mi fórmula aquí? Sería, otra forma que ustedes hagan es utilicen el ratón del puntero del mouse. Miren, yo no voy a escribir ahora la referencia, simplemente voy a ir a apuntar aquí, donde está el primer valor del primer registro, hago un clic. De esa manera, miren, ya me ha colocado la referencia. Ahora a continuación coloco el operador menos en este caso, y otra vez voy a hacer clic en la columna C del primer registro. Hago un clic y me he escrito el nombre de la referencia. Esa es otra forma que pueden utilizar el puntero del ratón para señalar cuáles son los datos o las celdas que van a intervenir en la fórmula. Y en las últimas versiones de Excel, esto ya de alguna forma nos ayuda para cometer menos errores, inclusive nos los está coloreando cada celda con un color respectivo para ver cuáles son los datos que van a intervenir en la fórmula. Presiono Enter y ya estuvo, ¿vieron? Entonces, ahora esta otra forma de copiar es con doble clic. No necesariamente tienen que arrastrar. Ubican el puntero aquí en la parte inferior derecha. Cuando aparezca ese signo más, hacen un doble clic ahí. Y con doble clic, ¿vieron? Se ha copiado todo él para el resto de los registros. Vamos a hacer una multiplicación. En la multiplicación, por decir, yo quiero multiplicar simplemente la columna del valor Y por la columna del valor Z. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Sería igual, siempre tienen que empezar con igual. Entonces le digo, este valor, el símbolo de multiplicación por el valor Z. O también, si alguna vez no tuvieran el ratón, miren, con las teclas de movimiento. Yo estoy moviendo las teclas de movimiento en mi teclado. Y al desplazar las teclas se está desplazando el selector, entonces pueden utilizar igual las teclas de movimiento. Ubico el cursor donde donde va a intervenir la fórmula, entonces simplemente ahora presiono Enter. Esa es la ventaja de utilizar aplicaciones que corren en Windows, que hay para hacer una tarea hay muchas formas. Y si no tuvieran el ratón para copiar fórmula, simplemente, ¿qué tuvieran que hacer? Tuvieran que ubicar el cursor sobre la fórmula que voy a copiar. En este caso está en la columna F, fila 5. Estando ahí, presiono Control C desde el teclado. Control C. Miren, alrededor de esa celda ha aparecido unas líneas segmentadas. Cuando aparezca eso, con la tecla Shift y la flecha de movimiento. En Word habíamos visto que para seleccionar texto, con la tecla Shift y la flechita yo podía seleccionar texto, ¿verdad? Igual aquí. Mantienen presionada la tecla Shift y la flechita hacia abajo voy a bajar, miren, se va a ir marcando con bloque. Puedo ir a seleccionar las celdas, las columnas que yo vea conmigo. En este caso solamente quiero copiar en la misma columna hasta la fila 9. Una vez que he marcado con bloque, suelto la tecla Shift y presiono Enter. Y ahí está, se ha copiado igual la fórmula. No he tenido la necesidad de utilizar el ratón, entonces si no tuviera el ratón, con Control C y seleccionando con la tecla Shift las flechas de movimiento pueden copiar igual. Esa es otra alternativa para copiar fórmulas. Y por último vamos a hacer aquí una división. En la división, por decir, yo quisiera primero sumar X y luego recién dividir entre Z. Primero hacer la sumatoria de X más Y dividido entre Z. Entonces la fórmula sería, si yo hago de esta manera, miren, les dije X más Y dividido entre Z. Dígame, ¿esa fórmula está correcta? ¿Alguien me puede decir? ¿Me va a votar error? ¿Me va a votar el resultado correcto? ¿Alguien me puede responder, jóvenes? Yo pienso que le va a botar error porque la sumatoria debería estar entre un paréntesis, ¿no? Para que aparte lo que es la Correcto. división. Exactamente. En eso tienen que tener cuidado.
porque Excel, si bien está construido para realizar documentos que requieran fórmulas, pero eso no le implica que todas las fórmulas sean correctas. Algunas veces salen datos erróneos y cuando verificamos con calculadora resulta que no era el resultado correcto. ¿Por qué? Porque justamente nosotros construimos la fórmula. Si nosotros construimos la fórmula correctamente, entonces Excel obviamente que nos va a botar el resultado correcto. Y ahí ustedes aplican la precedencia de operadores que aprendimos en el colegio. Por ejemplo, nos dijeron que si hay paréntesis, siempre se va a realizar la operación, lo que esté dentro de los paréntesis. Luego viene la multiplicación, están en el mismo nivel con la división. Y luego recién está la sumatoria y lo que es la resta. Y luego están los otros operadores. Entonces, en ese orden, si yo aquí tuviera por decir el resultado de 2 más 2 y esto multiplicado por 4, ¿alguien me puede dar cuál sería el resultado ahí? Diez. Ya, ¿alguien tiene otro resultado? ¿Sacó otro resultado? 16. 10. Ya, uno de los 10. compañeros dice 16. Ahora, ¿qué sucede si yo esto coloco dentro de paréntesis? Si hago esto, mire, ahí ¿cuánto sería el resultado? 16. Ya, ahí cambia, ¿verdad? Porque ahí primero lo que tendríamos que hacer es sumar lo que está dentro de paréntesis, ¿sí? Entonces sería 2 más 2, 4. Y eso recién multiplicarlo por 4, que sería 16. Pero sin paréntesis, ¿qué operación primero realizaron? La multiplicación. Multiplicación. Siempre la multiplicación, eso es lo que nos enseñaron. Entonces, Excel lo único que hace es aplicar eso. Entonces, lo primero que tuviera que hacer es la multiplicación y el resultado recién sumarlo a 2, ¿sí? Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. Excel, de alguna forma, a veces nos bota errores, pero no es porque Excel esté mal, sino que nosotros construimos la forma. Entonces, aquí, como decía su compañero, como yo les había dicho, quería sumar primero A más Y y dividirlo entre Z. Entonces, lo correcto en mi fórmula tuviera que esto estar dentro de paréntesis, porque primero quiero hacer la sumatoria. Y después de que bote el resultado de la sumatoria, recién dividirlo. Entonces, ese sería el resultado correcto, porque si yo no coloco los paréntesis, ¿qué es lo que va a hacer Excel? Primero va a realizar la división. Primero va a hacer esta operación y luego recién va a sumar. Si vieron, es diferente el resultado. No es el mismo que sumar las dos primeras columnas y dividirlo entre sí. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Ya. Entonces, para que Excel, cualquier resultado que nos bote Excel correctamente, habría que reemplazar un poco de aritmética. Pero, entonces nosotros vamos a tener que construir estas fórmulas y algunas veces van a ser necesario colocar paréntesis. Pero Excel también ya tiene algunas funciones. Por ejemplo, en colegio, no sé, alguna vez nosotros obtuvimos lo que es el logaritmo, una raíz cuadrada, lo que es la función seno, la función coseno. ¿Qué funciones más? Tangente. Y otras. Entonces, Excel ya tiene un conjunto de funciones. Habíamos visto que si vamos aquí a la pestaña fórmulas, hay un apartado, un grupo donde justamente aquí miren, dice biblioteca de funciones. Cada vez que aparece una nueva versión de Excel, aparecen nuevas fórmulas porque ya están orientadas a cada área. Les decía que hay funciones que están orientadas, miren, a las matemáticas, a las funciones lógicas, funciones para texto, de fecha y hora, financieras, ¿verdad? Hay varias funciones y no vamos a utilizar obviamente todas, no vamos a aprender todas. En función a la necesidad vamos a ir utilizando algunas de ellas. Y la idea no es que aprendan ustedes de memoria cada función, porque Excel también ya tiene de alguna forma una ayuda. Si yo aquí, por ejemplo, quiero obtener el logaritmo, ¿verdad? Y yo coloco cualquier fórmula o función, siempre empieza con el símbolo igual. Entonces, eso no tienen que olvidar ustedes, que, por ejemplo, todas las funciones, va a empezar con el signo igual, va a tener un nombre de función, y entre paréntesis, en este caso, como estamos viendo las funciones trigonométricas, aquí tenemos que colocar un valor.
Y este valor puede ser una referencia de celda. Entonces, lo que hay que aprender es esto. Esta es la sintaxis genérica, la sintaxis general, que todas las funciones trabajan en base a esto. Entonces, siempre coloquen igual un nombre de función y entre paréntesis el valor. Y vamos a ver que todas se van a aplicar para siguiendo esta sintaxis. Entonces, aquí, como quiero el logaritmo, coloco igual. Y la palabra logaritmo empieza con L. Miren, yo voy a typear la L en mi teclado. Y ya me aparece un listado, una lista de funciones que empiezan con L. ¿Vieron? Miren, aquí está letra, no quiero ninguna. Aquí hay una que dice log y logaritmo 10. Entonces, si ubico el puntero acá o selecciono, miren, ya me va a botar una ayuda. Me dice que log, ¿qué es lo que hace? Devuelve el logaritmo de un número. Entonces, esta es la función que quiero utilizar. Ahí puedo presionar doble clic o simplemente continúo typeando. Log, sé que es log. Ahora debo de abrir paréntesis. Y vamos a trabajar con la columna Y. Por decir, yo quiero sacar el logaritmo de 34,99. Entonces, coloco la referencia. Se encuentra en la columna B, fila 5, el primer registro. Presiono Enter. Y ahí está. De 34,99 el logaritmo había sido 1.54 y las demás décimas. Entonces, para el resto ya no tengo la necesidad de sacar. Simplemente agarro esto y copio la forma. Y ya tengo el logaritmo para 66, para 10, para 99 y la última está sacado de 40.52. Lo mismo sucede con raíz. Miren, voy a colocar otra vez igual. Esto ha ido cambiando la fórmula de raíz. Voy a colocar la R. Dependiendo la versión que tengan, en algunas versiones anteriores es R cuar, quiere decir de raíz cuadrada. Aquí, por ejemplo, en esta versión de Excel yo tengo que es simplemente la palabra raíz. Entonces aquí yo coloco raíz. Igual de un número. Entonces abro paréntesis, voy a sacar igual de 34. Podría sacar de cualquiera de estos valores, pero voy a utilizar esta celda. Cierro paréntesis. Inclusive si no cerrara paréntesis y presiono Enter, Excel me lo va a colocar ese paréntesis al final. ¿Miren? ¿Vieron? Me lo ha colocado ese paréntesis al final. Entonces estoy sacando la raíz del primer valor. Y si esto quiero seguir para el resto de los registros, simplemente vuelvo a copiar la forma. ¿Cuál sería a ver, están siguiendo con Excel? ¿Cuál es la función de seno? ¿Alguien me puede decir? Recto. Ya se adelantaron, está bien. Entonces, escribimos la palabra, mire, si yo coloco sen, la palabra seno como es una palabra corta, entonces no está abreviada. Es toda la palabra. No hay una palabra sen, no hay una función sen, porque si yo voy colocando ahí, entonces hay seno hiperbólico y el seno simplemente. Entonces, aquí es toda la palabra, no está abreviado. Inclusive me está botando una fórmula, miren, aquí me dice que está pidiéndome un número dentro de paréntesis. Y ese número va a ser igual a esto. Todos vamos a trabajar con ese valor. Ahí está, ese es el valor de 34,99. El coseno, igual, voy a ir escribiendo. ¿Sí? No necesariamente tienen que memorizar cada fórmula. Es decir, como quiero sacar el coseno, sigo colocando aquí la palabra cos. Miren, ahora sí. Para el coseno es simplemente las 3 primeras letras. No es toda la palabra. Igual aquí puedo presionar tabulador para que coloque automáticamente el paréntesis. Igual. Y le damos el valor. En este caso, podría sacar del valor Z, del X. En este caso, pero habíamos dicho que vamos a trabajar con el valor Y. Y ahí está. Ahora sí, tangente. ¿Alguien ya sacó la función tangente? ¿Cuál sería el nombre de la función? Sí, tan. Tan. Ahora sí, aquí es tan. Viaje, creo. ¿Vieron? Y la referencia. Ahí está. Esto solamente es para un ejemplo. Hay muchas funciones más. Obviamente que algunas no la van a utilizar ya ustedes. Si están viendo, por ejemplo, de otras materias que llevan cálculo, algunas veces generan gráficos de función seno, entonces en ese caso les va a servir. Y algunas veces a lo más que utilizamos es sumar, restar, dividir, hacer algunas operaciones, pero Excel tiene un sinfín de funciones. Miren, voy a entrar aquí justamente donde dice insertar este pequeño icono que estoy apuntando con el puntero. Y me va a listar las funciones que tiene el programa. Entonces, si yo le digo aquí mostrarme todas las funciones, miren, la cantidad de funciones que pueden tener. Algunas lo utilizamos y otras no. Los que están viendo, los que estudian estadística, utilizarán funciones de estadística. Los que ven ingeniería,
verán funciones de ingeniería, ¿verdad? Entonces, dependiendo del área que uno se desenvuelva, el Excel se va acomodando y por eso están categorizados. Algunas veces, por ejemplo, en mi área de informática hay funciones que están orientadas obviamente a la información y aquí hay funciones lógicas, información, etcétera. Entonces, dependiendo del área, vamos a utilizar las funciones. Y les vuelvo a repetir, miren, aquí hemos sacado el logaritmo, la raíz, el seno, el coseno, y todas se han ido aplicando esta sintaxis genérica que les había dado. En todas, lo único que ha cambiado ha sido el nombre de la función. Aquí ha ido seno, cos, tan, dependiendo, y siempre hemos trabajado con un valor. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. Ahora vamos a pasar. Hay otras funciones que se llaman funciones estadísticas. Eso también algunos ya lo han debido utilizar. Voy a colocar aquí. Ya tenemos bien. Funciones estadísticas. Eso voy a colocar de título. Así yo quisiera añadir aquí al principio una columna, por decir, me falta en mi planilla, simplemente es el botón derecho, insertar, miren, aquí se va a añadir una función, o pueden ir en el inicio, aquí tienen un apartado justamente que dice celdas, y desde aquí podemos eliminar columnas, añadir filas, etcétera. Bien, entonces, vamos a ver aquí las funciones estadísticas. Y estas funciones generalmente utilizamos, por ejemplo, siempre vamos a tener la necesidad nosotros de hacer una sumatoria, de sacar un promedio, entonces lo voy a rotular con eso, promedio, obtener quizá el máximo valor. Máximo valor, también vamos a tener que saber en control de ventas, por ejemplo, saber qué producto se ha vendido menos. En este caso sería el mínimo valor. Determinar cuál es el producto más vendido y eso lo vamos a hacer con una función que se llama moda. Algunas veces contar la cantidad de datos que tenemos en una hoja de cálculo. Sacar el producto. Bien, esas son las funciones más utilizadas. Por lo tanto, si esto lo voy a alinear a la derecha para que no sea de esta manera. Si yo quisiera sumar estos valores, los 5, mi fórmula tendría que ser esto, miren. Tendría que decirle B4 más B5 más B7 más B8 y así sucesivamente. La fórmula sería larga. Imagínense, si yo tengo 1000 empleados y quisiera sumar el sueldo de cada empleado, entonces tuviera que colocar. Y yo puedo cometer algún error. Puedo darle la misma referencia o colocar otra referencia. Por lo tanto, para no hacer esto justamente, cuando vamos a sumar un conjunto de celdas que tengan varios datos, hay una función que se llama suma. Miren, aquí está la palabra. Empiezo la palabra y aquí está la función suma. En esta función, simplemente coloco la primera celda desde donde voy a empezar, 2 puntos, y la última. Y la última es B9. Entonces, con esto le estoy diciendo, quiero sumar desde B5 hasta B9. Y al colocar esa referencia, miren, igual se ha colocado de un color el recuadro, de tal manera que esos datos simplemente van a intervenir en la fórmula. Presiono Enter y esto. Otra manera es que coloquen esto, miren. Otra forma sería igual suma otra vez. Y aquí simplemente con el puntero ustedes hacen clic sostenido, marcan con bloque en realidad. Miren, voy a hacer clic sostenido desde C5 en este caso. Voy a arrastrar hacia abajo. Estoy arrastrando hasta C9. Y al hacer ese proceso, miren, me ha colocado la referencia. Yo ya no he escrito. He marcado con bloque simplemente la celda. Y me ha colocado C5, 2 puntos, C9. Igual ahí. Cierro paréntesis, presiono Enter y hasta las. También lo podrían hacer desde el teclado. Miren, no voy a utilizar ahora el ratón. Entonces aquí coloco igual, suma, abro paréntesis, utilizo la flechita de movimiento. Miren, me voy a desplazar. Ahí. Ahora puedo colocar aquí 2 puntos o directamente presiono Shift y marco con bloque igual. ¿Vieron? Estoy presionando la tecla Shift y las flechitas de movimiento para desplazarme hacia abajo. Cierro paréntesis y presiono Enter. Eso en el caso de que no tuviesen ratón. Pero también podría copiar, como
Para todas estas columnas estoy queriendo sacar la sumatoria, entonces simplemente hago esto, ubico el cursor en la fórmula, en este caso en la última. Cuando aparezca el signo más, esta vez arrastro hacia la derecha. De esa manera voy a copiar en forma horizontal. Y ahí está, ha sacado la sumatoria de cada columna. Para el promedio es el mismo procedimiento. Lo único que va a cambiar es el nombre. Igual ustedes aquí hay una sintaxis para todas las funciones estadísticas. Sería igual. También tenemos un nombre de función, que eso va a ir variando. Pero vamos a trabajar con una celda inicial, eso es el CI, y una celda final. Siempre va a ser un rango. Aquí va a ir un rango que va a empezar en una celda inicial y va a terminar en una celda final. Y vamos a verificar que el promedio es igual. Miren, no tengo que memorizar, les decía, como quiero sacar el promedio, voy a ir typeando las primeras letras, la palabra promedio, P, R, y ahí está. Automáticamente a medida que voy escribiendo me va filtrando. Y hay promedio en base a condición. Entonces aquí yo simplemente quiero el promedio. Hago doble clic aquí o para que escriba el resto. Y aquí me está pidiendo obviamente que es el número 1, número 2, pero yo quiero darle la celda inicial, la celda final. Entonces, clic sostenido o arrastro o escribo, o pueden escribir la referencia. En este caso, ¿de dónde quiero sacar el promedio? De B5 hasta B9. Cierro paréntesis y presiono Enter. Ahora, todas estas funciones están construidas obviamente en base a lo que hemos aprendido igual en aritmética. Les decía, por ejemplo, ¿cómo sacamos ustedes un promedio? ¿Cómo sacarían si quieren saber el promedio de sus 4 hitos, del 2, 3, 4 y 5? Tendrían que sumar, ¿verdad? Por decir, como son 4 promedios, por decir, el primero es 4 más 45 más 55 más 66, y eso lo dividimos entre 4 también. De esa manera sacamos el promedio. Si son 5 notas, lo divido en, si son 5 notas, lo divido entre 5. Si son 6, entre 6. Excel de alguna forma hace esto en realidad, pero nosotros ya no estamos sacando, porque les decía, si yo tuviera 1000 empleados y quiero saber cuál es el promedio de su salario, entonces la fórmula llegaría a ser muy larga si emplearía esta fórmula, pero igual podría obtener. Pero para no hacer eso, justamente está esta función que se llama promedio. Ahora, como ya tengo esta, simplemente la voy a arrastrar hasta el final porque quiero sacar el promedio para todas. Lo mismo sucede para el máximo valor. ¿Alguien ya sacó el máximo valor? ¿Cuál es la fórmula? ¿Jóvenes? No. Sería aquí la palabra max. Miren, no es toda la palabra, ahora es simplemente las 3 letras. Pero igual, abro paréntesis y el conjunto. Cierro paréntesis y enter. ¿Eso qué es lo que devuelve? El valor más alto. Con esta fórmula yo podría saber qué empleado tiene el sueldo más alto o el descuento más alto, qué estudiante tiene la nota más alta, qué producto se ha vendido más. Entonces, eso es lo que devuelve el max, devuelve el valor más alto. Y en esta columna podemos verificar que el valor más alto justamente está aquí en esta fila, es 4567, y eso es lo que me está botando. De cada columna me está botando ese valor. Para el mínimo, sería la palabra min. Correcto, min simplemente, ¿verdad? Igual, min, entre paréntesis, el rango. En este caso, de esta columna, quiero sacar su mínimo. ¿Qué va a devolver? Lo contrario, el valor pequeño, el valor más pequeño, el valor mínimo. En este caso, en esta columna, el valor más pequeño es 1000. ¿Para qué podría utilizar? Si yo quisiera saber cuál es el producto que menos se ha vendido, qué estudiante tiene la nota más baja, qué empleado tiene el haber básico mínimo, o a qué empleado se les descuenta menos. O sea, se puede utilizar de varias maneras esa función. Luego, moda. Aquí tengo una función, no sé si ustedes tienen, está ido cambiando igual. Por ejemplo, aquí moda dice... Dice moda, pero tiene una F, creo. O sea, con un cosito, un triangulito. Eso tiene que verificar, dependiendo su Excel. En algunos casos dice modo, inclusive no es moda, modo en algunas. Aquí en mi caso es moda. Moda, dice el mío. Ya, entonces colocan moda. ¿Qué es lo que devuelve la moda? Si yo ubico, miren, moda de B5 a B9, le digo, presiono Enter, me está botando que no existe ningún valor. Y eso es verdad. Es como cuando, si hay una persona que se pone la misma ropa, entonces dicen, esa prenda está de moda, ¿verdad? Mientras más personas se pongan, es lo mismo acá. El valor que más veces se repite, ese es el valor que va a devolver. Si yo aquí coloco 1000, miren, voy a cambiar mi dato. Entonces ya hay 2 veces que se va a repetir el valor de 1000. Por lo tanto, la moda aquí es ese dato, 1000. Y ahí está, miren, ha cambiado. Entonces me está botando 1000.
Si el 2000 se repitiese 3 veces, miren, yo lo voy a cambiar esto, aquí, y esta más. Como ya se está repitiendo 2000 3 veces, entonces me está indicando que la moda ahora es 2000, porque es el valor que más veces se repite. Con esto también yo pudiera saber, por ejemplo, cuál es la nota más común en un conjunto de estudiantes, ¿verdad? Cuál es el producto